Sigamos. Inicialmente, cuando hablé de los testamentos, dije que existían la transmisión, ¿sí?, de este patrimonio a título universal y a título particular. Y dijimos que a título particular podían existir los legados, ¿sí? Es una sucesión mortis causa a título particular. Había varias, es decir, tanto como la definición de testamento, como la definición de sucesión mortis causa ab intestato, o en este caso legado, todos los principales juristas han establecido su definición. En este caso Modestino decía que era una donación dejada por testamento, pero realmente a veces faltan completar, ¿sí?, las definiciones de los institutos jurídicos. Decimos que legado es aquella disposición particular inserta en un testamento por cuyo medio un testador atribuía a un tercero o a uno de los herederos instituidos una universalidad de bienes o de cosas determinadas que podían o no formar parte del patrimonio, ¿sí? Bien, con esto, ¿qué se establece? Primero vamos a determinar qué es una cláusula accesoria al testamento. ¿Qué significa? Que está inserta en el testamento, está adosada, que forma parte del contenido del testamento, pero como una cláusula accesoria, ¿sí? Si nosotros vemos un testamento escrito, el acta de testamento, el acta protocolar, al costadito se va a establecer que hay cláusulas accesorias, ¿sí? Y esas cláusulas accesorias pueden ser un legado, ¿sí? Hoy hay toda una jurisprudencia respecto a los legados. Antes se permitían las donaciones. Hubo en las últimas modificaciones las donaciones, tanto los legados se habían de alguna manera no prohibido, pero no se habían legislado. Bien, pero nosotros estamos acá estableciendo que cuando hay una sucesión mortis causa a título particular, estamos hablando de un legado. ¿Y qué es esa cláusula accesoria a los testamentos? En realidad, lo que dice la definición, que en esta relación jurídica hay tres partes, ¿sí? Una es el testador, que es el causante, o en este caso se lo va a llamar disponente, que es el que va a ordenar el legado. El grabado, ¿sí?, que es la persona a quien se le imponía el deber de cumplirlo, ¿sí? Y el legatario es el que es el beneficiario del legado. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que a diferencia de un testamento, en un legado lo que se dispone es un deber, ¿sí?, de cumplir con algo que es una declaración de última voluntad que tiene el causante, ¿sí? Y no va del causante al heredero, sino que hay una tercera persona que es el responsable de cumplir con ese legado. Muchas instituciones actualmente son legados, ¿sí? Hospitales, universidades, museos, que han familias de gran relevancia que han donado, si han legado sus propiedades con determinados fines. ¿Cuáles son los beneficiarios? Y a veces somos nosotros mismos los beneficiarios. Si una universidad, los alumnos son los beneficiarios, ¿sí? Pero quien tiene el deber de cumplirlo es el Estado, quizás. ¿Por qué? Porque hablamos en esta relación, una universidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa familia le otorga a los ciudadanos una universidad, que son los beneficiarios, los legatarios, y quien es el responsable de cumplir ese legado y que no se modifique ese legado por una declaración de última voluntad de ese causante, es cumplir con el legado, es decir, el deber de cumplirlo tiene, ¿sí?, el grabado. Hay varios tipos, como dice la Filmina, tanto el testador como los legatarios tienen que gozar de la testamentifactio activa y pasiva, y yo también incluyo al grabado, ¿sí? Todos tienen que tener testamentifactio. Bien, en los dos casos el grabado tiene que tener
también testamento y factio pasiva, porque es no es el que dispone, sino que es el que cumple este legado, ¿sí? Hay varias clases de legado, ¿sí? Dijimos, puede ser el legado de crédito, de liberación, ¿sí? El legado de deuda, por lo cual, por ejemplo, yo a través de un legado libero de una deuda a alguien o la endeudo a través de un legado, ¿sí? También. Y bueno, hay legados de peculio, ¿sí? Donde y si no, legados de manumisión, donde se manumiten a través de un legado, se manumite a un esclavo, se libera a un esclavo. ¿Sí? Hay varias clases de legado. Acá dice que el objeto de los legados podía consistir en varias cosas, tanto corporales como incorporales. Es verdad, el derecho romano admitió la existencia de legados de diversos contenidos, como les dije recién. Hay legados de opción, legados de dinero, ¿sí? Por el objeto, o puede ser cosas corporales, incorporales, ¿sí? Hay muchas clases de legado. Bien, importante tener en cuenta que con respecto a la adquisición o los efectos de adquirir un legado a través de un testamento, eran varios. Y yo en la anterior filmina les había explicado que respecto a la amplia facultad que tenía el causante de otorgar testamento, existían, en ellas estaban también insertas los legados. ¿Qué sucedía? De la misma manera que para la testamentaria existían los herederos necesarios, los herederos voluntarios. Los herederos necesarios heredaban ipso iure, podían repudiar la herencia, y los herederos voluntarios tenían que aceptarla. ¿Qué pasaba? Como el pater tenía amplias facultades para legar y testar, otorgaba constantemente legados, ¿sí? Mediante legados le otorgaba estos beneficios a una persona o a una entidad indeterminada. ¿Y qué pasaba con su patrimonio, su acervo hereditario? Iba disminuyendo, ¿sí? Esa legítima se iba afectando. Entonces veían que al morir el causante, el heredero, ¿qué iba a pasar? Iba o a no recibir menos porción hereditaria, no respetando su legítima, o bien directamente no iba a recibir nada y tenía que pagarle a sus acreedores. Si estamos en el antiguo derecho civil, por ahí era ultra vives hereditatis. Si no, bueno, existían estos remedios legales que otorgó el pretor. Pero con eso también vino a ponerle fin, ¿sí? El pretor de alguna manera vino a ponerle fin a esta amplia facultad que el pater o en este caso, bueno, el causante tenía, y con la ley falsidia estableció, ¿sí?, la legítima. La legítima la estableció tanto para los legados como para la parte testamentaria, es decir, le puso un coto, una limitación a los efectos de otorgar tantos legados y incorporar gente en el testamento que no le correspondía, no eran herederos necesarios, ¿sí? Limitando de alguna manera el derecho de los herederos necesarios también y los voluntarios que estaban sometidos a la aceptación. Establece que una cuota, como dijimos que era la legítima, para poder legar indiscriminadamente, no, se estableció una cuota que era la legítima. Bien. De la misma manera que existían especies o clases de testamento, también lo hacían con los legados, ¿sí? Bueno, acá tenemos 4 tipos de legados, ¿sí? El per vindicationem, per damnationem, sine di modo y per praeceptionem. Como mismo dice, el per praeceptionem se adquiría a través de la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque directamente, como sabemos, o sea, la ecuación del legado era un testador o disponente, un grabado y el heredero. ¿Qué pasaba? A través de legado per vindicationem,
no era necesario que intervenga ¿cómo es esto? El heredero, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que el legado iba directamente al legatario. Bueno, ¿qué pasaba? Se supone que a través de la par vindicationem ese legado se transfería de forma inmediata sin la intervención del heredero. ¿Qué pasaba? Cuando el heredero no le otorgaba, ¿sí?, el legado, no beneficiaba a través del legado al legatario, es decir, al que está beneficiado por el legado, y se quedaba él con, de alguna manera, la propiedad adquiritaria, ¿qué pasaba? No tenía forma el legatario no tenía forma inicialmente de reclamarla, porque estaba en manos del heredero. Pero a través de la acción reivindicatoria, ¿sí?, contra el heredero podía reclamar la cosa legada. ¿Sí? Bien. Per damnationem, ¿sí? En este caso es un legado de condena. ¿Por qué? Porque acá el testador obliga al heredero a entregar al legatario una cosa de la herencia que esté también en poder de un tercero y no solamente en poder del heredero. Sin el modo que, como dice acá, el testador le ordena. En realidad es un legado más permisivo porque no intervienen, o sea, no se puede tomar del tercero, sino que también del heredero, ¿sí?, solamente de los bienes del heredero. Y por último el per praeceptionem, que en este caso se lo beneficia con un objeto especial a un heredero, por ejemplo, no sé, una obra de arte muy valiosa o, no sé, un objeto de gran relevancia en el arte, en la ciencia, y bueno, en este caso se lo beneficia a un heredero en especial con el legado per praeceptionem. Y por último, podemos hablar de la ineficacia de los legados. La ineficacia de los legados procede de la misma manera que el testamento, porque al ser una cláusula accesoria al testamento, ¿sí?, en realidad se ve afectado por la invalidez que tenga el mismo testamento, ¿sí? Es decir, pueden ser por el objeto, ¿sí?, que sea inmoral o ilícito, como dijimos, por ab initio, ¿sí?, o que no tengan capacidad para otorgar legado, para dar, o el grabado para también cumplir con el legado, ¿sí? Bueno, por voluntad también la ineficacia de los legados puede proceder por la revocabilidad del testamento. Si el testamento, como es revocable hasta la muerte del causante, de la misma manera lo hará el legado porque corre con la misma suerte. Si ya al ser una cláusula accesoria, si el testamento se revoca, cambia también el legado, ¿sí? Debe cambiar porque es la naturaleza misma del testamento. Así que los dos proceden de la misma manera en cuanto a la invalidez.